Buenos días, mis hermanos. Tengan hoy día 12 del mes 12 del 2025. Hoy, como una semana más, vamos a tener una charla constructiva de la palabra del Señor. Ustedes saben, mis hermanos, que hay muchas opiniones diferentes. Hay cosas que no pueden entenderse o no deben entenderse así, no deben existir así. Que se pueda, quiero decir, que se esté en distinta opinión. Por ejemplo, tenemos la religión judía, la religión cristiana, las demás religiones, y todas las religiones tienen sus tendencias diferentes unos de otros. Esto ustedes saben que es una cosa que es contra lo que nuestro maestro Hamashías expresó. Así que vamos a empezar hoy en día con algún programa, una programación de datos bíblicos. Todas las personas tratan de fundamentar su opinión y basarse en la palabra, buscar el respaldo de lo que hablan y de lo que afirman en la palabra, en la escritura del Señor, pero que muchas veces hablan verdades, pero están obviando otras que le dan de largo, porque otras no las han entendido todavía. Y en el tiempo que ya se está acabando ya el tiempo ya del último medio tiempo, como está expresado en la escritura, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto ya va viendo que hay ya un fin, porque las profecías se están cumpliendo y creo que está achicándose el tiempo cada vez más. Ahora mi hijo va a dar una instrucción ahí sobre estas cuestiones que yo discrepo, que son incorrectas o es incorrecta la situación en la forma que están predicando, en la forma que están conllevando la doctrina, porque una doctrina dividida, Hamashías nos dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Y entonces estamos mirando que el reino de Dios lo predican divididamente, con diferentes opiniones, pero que la parte que ellos entienden que no es dividida es que le dan positivo a una misma cosa, pero sin estudiar la presencia de eso que admiten, que lo piensan que es correcto, pero no se dan cuenta que las cosas hay que observar si lo que ellos piensan es positivo o no. Ahora vamos a ver en parte de esto que yo les expreso sobre la... Sí. Sobre mi discrepancia.
Él la va a expresar ahora. Dice así, mi discrepancia puede llegar a parecerles una ignorancia mía, pero que hasta que el Mesías venga, o miren al que traspasaron, como está en Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10, también en San Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7, el cumplimiento de esta profecía en Zacarías, una parte ya se cumplió cuando crucificaron al Mesías y traspasaron su doctrina, como dice San Juan 7:16. El cristianismo no enseña la doctrina del Mesías, su doctrina es fornicaria según Daniel 7:25. En San Mateo 24:24 se dice, si es posible, engañarían a los escogidos. Y eso ya está ocurriendo, porque llamarse de Yahshua y Yahweh es una estrategia del dragón católico. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 11. La segunda parte de la profecía en Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron, es al Padre. Porque si mi doctrina no es mía, ¿de quién es? Y si el Mesías dijo, no hiciste la voluntad de mi Padre, como está dicho en San Mateo 7, del 21 al 23, los judíos y la cristiandad, ¿a quién primeramente traspasaron? ¿A quién primeramente traspasaron? Porque si Dios da las órdenes antes que Amachía viniese, porque Dios tenía en su agenda de trabajo para esta humanidad. Fíjense la forma que yo expreso las cosas, porque Él tiene el formato ese de tiempo y tiempo y medio tiempo. Y para distintos tiempos tenía sus ocasiones reglamentadas. Y en distintas fases a ocurrir hechos que estaban ya determinadas por la palabra de Dios, la cual nos las enseñan sus profetas. Por eso es que del círculo de profetas no se separa a Machía, porque Machía también era profeta del Señor. En esa época en que él vino, muchos lo creyeron que era profeta, porque muchas cosas hacía igual que los profetas. Y muchos lo siguieron y creyeron. Supongo que los que lo siguieron es el remanente de aquel tiempo que existía. Como Isaías dice, que si no fuera por un remanente, vendríamos a parecernos a Sodoma y a Gomorra y esas cosas. Y muchas veces lo castigó también con palabras del Señor, que Israel estaba como Sodoma Gomorra. y como Gomorra, de espaldas al Señor. No querían escuchar la voz de Dios. Todo el que hemos estudiado escritura o hemos leído escritura, al menos leída, pueden recordar estas palabras que no son mías, son de las escrituras, porque le daban la espalda al Señor. Eso está dicho ahí en Isaías capítulo 28. Le daban la espalda al Señor, no queremos oír, no oiremos, no haremos eso, lo que el profeta indicaba. Y muchas veces usted sabe que los profetas en esas épocas lo, lo perseguían, lo metían en cárcel y hasta lo mataban. Ustedes saben que hubieron muertes de profetas, Mashiach lo dijo. Es un señalamiento ahí de eso que estoy hablando yo ahora.
y todas esas cosas. Y incluso cuando Amachía, cuando se predicó la palabra en Amachía ya, cuando él vino, a los discípulos de Amachía lo perseguían. Usted sabe que Saulo era vamos a decir, como un capitán de grupo, de algo que de parte del sacerdocio, del templo, con credenciales para perseguir Perseguir. a eso, Correcto. a, a los a los Discípulos de a los Mashiach. discípulos de Masías, a los mesiánicos, del Mesías, o mesiánicos, que luego cuando surge la profecía que dicha en Daniel 7:25, nosotros todos hemos comprendido. Hay muchas cosas que se comprenden, pero que las comprende el cristianismo ese, pero definitivamente está equivocado también. Pero bueno, yo se los he dicho, porque el Mesías a Dios no le puso nombre. Dios no le puso nombre al Mesías, se quedó oculto. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando se presenta en el mismo profeta Isaías, que habla el Señor, que el ángel de parte del Señor está hablando, cuando dice el Señor dijo, por esto que yo estoy diciendo también, lo dijo el Señor y lo dijeron los profetas, pero cuando los profetas hablan es porque habló el Señor. Y no hay que despegarse de la palabra ordenada de Dios, su mandamiento, su ley, que son sus mandamientos. Ni en una jota ni un tilde, así lo dijo a Mashiach, nuestro Mesías. Amén. Y que los discípulos tenían esa construcción de lo que a Mashiach les había hablado a ellos, que lo que ellos fueron enseñados por Mashiach. Y entonces después ellos dijeron, dijo allí Santiago, no se debe dejar ni un punto de la ley. Si tú dejas un punto de la ley, Dios te hace culpado de todos los mandamientos, de toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Que la ley es muy sagrada, porque es la palabra, la autoridad de Dios, que Él enseñó a Machía, al Espíritu Santo, a todos los ángeles que nos traen mensajes de Dios, Amén. del Eterno, Gloria a Dios. del Todopoderoso, y que los nombres de ellos no fueron dados. Si tú abandonas un punto de la ley, Dios te hace culpable de todo. Ustedes saben que en la palabra se habla de la circuncisión del corazón, que es la que vale. Pero ¿cuál es la circuncisión del corazón? Si nosotros vemos la escritura y registramos qué es lo que se dice del corazón. Cuando un profeta nos anuncia una cosa, debemos estar atentos a eso que el profeta ha anunciado y no a lo que la religión quiere hacer acerca de las cosas de Dios, pero lo hacen a su criterio, a su modo, y eso se desvía de la voluntad de Dios. Pero hay que hacer las cosas de acuerdo. La doctrina es de acuerdo a lo que Dios directamente habló con su profeta, no con aquí en la se llaman rabinos, que son maestros. Él no habló con esa gente. Es más que Amachía nos advirtió cuando le dijo a los discípulos, no os permitáis que os llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro. Al decir así, ¿cómo quedan los discípulos? Quedan como discípulos, efectivamente. Entonces, que no lo llamen maestro a ellos por muchas cosas que hacían y hacían sanidades. E incluso la Roma católica, en la época esa de la Inquisición, destruía a los cristianos también, digo, a los Claro. mesiánicos, porque el cristianismo que existía era el de Roma,
Roma fue el que formó el cristianismo, no Dios. Por eso es que Dios dice que los entrega a operación de rol, según dice Pablo San Pablo, en Segunda Tesalonicenses. que en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, Dios los entrega. Y uno dice, ¿cómo si Dios es amor? Entrega al espíritu de desobediencia, a Satanás, la serpiente, el dragón. Tiene muchas formas de decir las cosas del diablo. ¿Por qué lo entrega a esa operación? Porque la gente les place creer en la mentira y hablar chanchullos de la palabra de Dios a su manera. Por eso es que el Cordero, cuando se ve en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el verso 11, un cordero que de 2 cuernos, ahí se está mirando que si ese cordero hablaba como dragón, ¿cuál es la doctrina que impulsaba o que impulsaría el catolicismo o que empezó a impulsarla ya en esa época, casi saliendo la época de los discípulos de Amachía? Ya se plantó eso, porque ahí se ve, como yo les he dicho, en los hechos, capítulo 11, verso 26. Ahí da intención a conocer que ya venía la bestia levantándose. ¿Dirigida por quién? Por el dragón. Por eso es que el cordero ya estaba hablando un dragón por medio de cordero. ¿Qué significado tiene esto? Que habla las palabras de Amachía, pero torcidas, como dice eh, el apóstol Pedro, nuestro apóstol Pedro, no apóstol de Amachía, como yo les he dicho. Discípulo. Porque Machía los nombró a discípulos. ¿Cómo lo vamos a nombrar nosotros apóstoles? Apóstoles de Machía, no, señor. Los discípulos de Machía nos enseñan a nosotros, los codiscípulos. Entonces, es como se puede, el engranaje correcto, como se pueden expresar las cosas de la obra de Dios. Esta es la situación, y que hay una situación ahí pésima, que la gente no abre los ojos para salirse de las redes de Satanás. Porque si la cuestión de la voluntad de Dios en Amachía, que es la doctrina del Padre, como lo dice él en San Juan, como yo le he expresado, San Juan 7:16, que nos explica, mi doctrina que yo traigo no es mía, es de mi papá, es del Padre, del Eterno. Amén, gloria a Dios. Y que muchos lo ponen a Machía como padre y qué sé yo. No, no, señor. Es padre. Amachía puede ser padre en un sentido literario, Como los profetas. como profeta, como se pone a Abraham, nuestro padre, a Isaac, Jacob, nuestros padres, pero es un sentido nobiliario. No es un asunto de que son padres de uno de verdad, somos del linaje, que precisamente por eso es así, se nombra. Nosotros podemos decir que somos, porque somos de Israel. Uno, porque somos legítimos de las 12 tribus, y otros porque son adheridos a las tribus. Porque cuando Mashiach dijo, tengo otro rebaño que me conviene traerlo al redil, no habló que había que acontecer de que hubiese otro redil
No, señor, aquellos que creen traerlo a redil a Israel. Eso, ese Saúl que le puso Roma a Pablo, bueno, eso no estriba mucho, Eh, pero él nos dijo, cuando Machías dijo de traerlo a redil, concuerda con lo que haya dicho Pablo en Efesios que yo les he explicado, capítulo 2, versos 12 y 19. Cuando Pablo los considera que son ciudadanos, puede ser ruso, eh, americano, chino, como efectivamente los hay. Pero eso es lo que se refiere a Mashiach. Ese es el rebaño que le conviene traerlo al traer, redil. sí. Y Pablo habló de los ciudadanos. Si usted es ciudadano, ya usted entró al redil. Miren bien las cosas. Yo las explico así, atrayéndolos, ¿eh? Atrayéndolos a la predicación de Amachía correctamente, porque yo sé que el Espíritu Santo Gloria a está en Dios. mí, Amén. porque Amachía dijo, el consolador que procede del Padre y el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas Que yo que yo dije. os he dicho. Amén. Gloria a Dios. ¿Eh? Que he dicho y todas las cosas. Por eso es que el Espíritu Santo Amén. nos trae las cosas de Amashiach Amén. a lo que el Señor tiene señalado. Porque los señalados en Amashiach hoy en día estarían confundidos y están confundidos porque no se puede cambiar el orden de las cosas de Dios. Eso lo digo yo, lo mismo a los cristianos que, a los, que al judaísmo. No se puede poner más de lo que el Señor habló en ninguna cosa. Si el Señor dijo, no use una vestidura con dos tipos De hilo. de hilos, sino con uno solo, no los una. Entonces hay que estar al tanto para que se haga desde la más pequeña mandamiento hasta el más grande. Ujú. Todos los mandamientos de Dios son grandes y son justos. Ninguno hay que desecharlo. Porque todas las cosas que Dios creó tienen que tomarlas uno con ese cimiento de gracia. Nosotros, la gracia no lo hace la religión, como lo está haciendo a su manera, hace su forma, y entonces a eso le llaman que es de la palabra de Dios, que Dios ordenó. Dios no ordenó eso. Sin embargo, miren lo que hace el cristianismo. ¿Ordenado por quién? Por los papas, por la bestia, por Satanás, el dragón. Cosas que Dios prohibió que no se debe comer, las come el catolicismo y todo el cristianismo, que aún si puede, se comen un perro si quieren. Esas son, yo lo he oído hablar en voz de los testigos de Jehová. Y digo, pero qué cosa, qué desatino, qué desparpajo, que contra la palabra de Dios están llenos de demonios. Porque la langota que se comía En la cita, ¿eh? San Juan el Bautista se llaman las langostas que vuelan, no las de mar. No, no, y esto de mar no se llama ni langosta porque científicamente la gente no la conocen. La conocen por langosta, pero no es langosta. Pero eso se la comen los árabes, los cristianos todos, se comen el puerco, cosas que Dios prohibió y muchas más. Porque es que la gente piensa que Mashiach vino a cambiar la ley. Y eso es una gran
ignorancia, una gran falsedad, hermanos míos. Hay una secta que no, entre los cristianos que no comen esas cosas que saben que están prohibidas, que guarden esa parte de la ley. Que guardan el sábado, pero les pesa guardar la circuncisión. Cuando yo se lo he recalcado en mis videos, que cómo es posible que no vean que si tú eres pueblo de Dios, tienes que hacer las cosas que Dios mandó que se hagan. Esa es la doctrina que Mashiach predicó. Una cosa que yo veo que son o chanchullos o son pruebas de Dios, como es que circuncidan a Timoteo porque tiene madre judía o abuela o qué sé yo. Bueno, que tiene parientes judíos. Es de línea de judaísmo, de Israel, israelita. Y lo circuncida por eso. Pero a Tito, que no tenía ley de eso, no, estaban de acuerdo que no lo circuncidara. ¿Acaso alguien puede contraponerse a la palabra de Dios, aunque sean apóstoles o profetas? Porque antiguamente los profetas que se ponían a Dios eran profetas que no estaban calificados por Dios, sino que se hacían ellos mismos profetas. Era profanación. Pero Isaías, Elías, Jeremías, todos eran profetas de Dios, a los cuales hay que estar atentos a lo que ellos nos explican. Porque lo mismo que era en el pasado tiene que haber en el presente y en el futuro habrá. ¿Por qué? Porque si Dios mete la ley del hombre, la ley suya en el corazón del hombre, conforme se dice en Jeremías, entonces el hombre cuando esté en el Olam Abba, que es el mundo futuro que viene a cumplirse en Mashiach para siempre, para toda la eternidad, vamos a estar como los animales de ahora, de este tiempo. Es que ni los animales van a estar como en este tiempo que se comen unos a los otros. Viene el gavilán, viene el búho, viene el águila, agarra un chivo que pueda, se lo lleva en el aire y allá va a comérselo él y los pichones. Bueno, pero eso es ahora, pero después, cuando venga que Dios ya determine el tiempo que esté su ley en todo el mundo, va a ser diferente. Porque dice, meteré mis leyes. Ahora, como usted en este tiempo va a estar borrando la ley de Dios. Usted puede estar haciendo como los salvajes, viviendo albedrío, A libre albedrío. hacer lo que usted, libre albedrío, lo que usted quiere. Entonces, ¿para qué habló Dios? Habló para usted por gusto. ¿Para qué Dios entonces está diciendo de sábado, de Shabbat, de circuncisión, de honrar al Padre y Madre? Si de todas maneras, honrelo o no lo honre, de todas maneras es igual. No, si Él te da esas órdenes, cúmplelas. Porque te está diciendo que eso incluso en el futuro estará en tu corazón. Y si de hecho está actualizado en tu corazón, no creas que tú no eres predicador, pero que tú eres hijo de la prevaricación. Eso está declarado también. A Mashiach, hijo de la prevaricación. Sin embargo, él no hacía pecado. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué cosa es el pecado? Dice San Juan. La transgresión de la ley. Todo lo que se hace fuera de lo que está la doctrina de Dios es pecado. Estamos debajo de la ley. Tenemos que obligar a hacerla, cumplirla todos los puntos que Dios habló
cada cual en su orden. Porque usted tiene que cumplir las leyes agrícolas. Si usted es agricultor, usted si es un doctor, un cirujano, que tiene una especialidad, porque hay muchas especialidades en cirugía. Usted tiene que ver con la parte que le pertenece a usted. Si usted es un doctor de familia, ver las cosas de eso y los puntos que se reflejan en la persona, los síntomas, y diagnosticar. Así puede ser también, usted dice, necesita entonces para esta enfermedad suya, ver, ir al hospital y presentarla con mi firma al cirujano que le investiga, le haga la investigación de lo que usted tiene, que es su experiencia. No, esa es la razón que yo estoy dando a comprender. No se debe hacer ese balagán que hay en el judaísmo, en el cristianismo y en las demás religiones también. Pero bueno, yo me refiero a la que Dios dispuso. Su palabra le puso en Israel. Y de ahí advierte que es para todo el mundo porque Dios no hace acepción de personas. Pero por eso es que Dios, a Mashiach dijo, tengo otro rebaño que puede atraerlo al redil. Es decir, que no puede haber dos rediles, uno solo. Y para que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Pero bueno, déjame decirle otra orden de Dios. Tres veces entiendo que no se dio el nombre de Dios. Y otra que no se dijo. Y otra que no se escribió. Vamos a leer ahí sobre que no se dijo. Génesis 32, 29. Esto voy a estar diciendo ya hasta que me llegue ya la orden de partida. De vez en cuando voy a estar dando esto entre todas las cosas que digo. Génesis 32, 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Dios respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Por eso es que yo discrepo de cómo tienen entendidas las cosas. Vamos a buscar ahora Éxodo 3:14. La gente le he oído predicar a Éxodo capítulo 3, verso 15 y no el 14. Pero que hacen una idea propia. No se dan cuenta ese exacto que le dan a las cosas que se dice ahí. Aunque también el nombre está puesto ahí en hebreo. Es una equivocación hebraica. Yo lo afirmo así, con eso estoy delante de Dios. No se dijo el nombre allí. Ahora, en esta otra solución, léela. Leemos en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. ¿Por qué entonces los sacerdotes católicos no enseñaron al cristianismo eso? Eso que dijo allí Moisés. ¿Por qué el judaísmo pone 4 letras? No las que dijo allí Dios con Moisés.
¿Acaso yo estoy inventando esta palabra es mía? ¿O es como dijo Masías, mi palabra no es mía, o sea, su doctrina es igual? Su doctrina no era de él, que era del Padre, el que lo había enviado. ¿Y quién me envía a mí? El Espíritu Santo, Dios. Dios a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿A favor de quién? ¿De qué y por qué? De aquel que Dios propuso a Masías. Ese es el conecto. Que se pueda llamar Trinidad, pero no Dios, tres dioses, uno solo, no Señor. El Dios es uno solo, no trío. Es una aleación, vaya, de composición. Pero tú eres tú y yo soy yo. Tú puedes creer lo que creo yo, pero tú eres el nombre que tienes tú, que has creído, y el otro que tiene otro es, todos somos uno. Déjame ahí también. Jueces capítulo 13, verso 18, sí. Y el ángel de Dios respondió: ¿por qué preguntas por el nombre que es oculto? Y si está oculto, ¿por qué se pregunta por el nombre? ¿O por qué se dice el nombre? ¿Quién es el que desoculta? El que lo descubre, lo desoculta. No es alguien enemigo de Dios. El chanchulleo religioso. Ni Yeshua, ni Yahweh, ni Jehová, ni nada de eso es Dios. Ni las 4 letras plantadas por el judaísmo tampoco. Porque ahí cuando yo también oigo la doctrina de toda esa gente. Oigan la mía. Denle a la gente que oiga la doctrina mía, que es la de mi Dios. Igual que Machía, que no es mía. La tengo yo, pero es de Dios. Es necesario para la salvación estar en el camino de Dios que Dios trazó. No va a aceptar a Machía nadie que diga, en tu nombre le hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. No va a aceptarlo. Apartado de mí, obradores de maldad. Esto que estoy dando en referencia ahora, se las doy. San Mateo 7, del 21 al 23. Estudienlo, vean. Yo no hablo muchas versiones, qué sé yo, pero las que doy son un cheque al portador que tiene la entrada. Porque usted ha entrado por el camino estrecho, no ese camino ancho de religión. Expresen así estas palabras que yo le hablo del Señor. ¿En qué otro lugar? Vean lo que dijo el profeta Agur. En Proverbios 30, verso 4. Siempre estoy hablándole estas cosas y no me canso de avalarlas, porque no puede ser. Infatigablemente tenemos que hablar la palabra de Dios, exhortar, predicar, orar, ayunar por las personas, hacer la voluntad de Dios constantemente. Amén, amén. ¿Tú lo vas a leer? Sí. Léeme ahí.
Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Moisés recibió la orden de Dios por el Espíritu Santo. Las aguas se descubrieron y se apartaron. ¿Quién la apartó? Moisés. No. Cuando el Espíritu Santo apartó el sábado, descubrió la seca. Estoy hablando ahora del Espíritu. Pero la ordenanza de Dios principal. La ordenanza de Dios principal. Y separó las aguas de las aguas. El Espíritu Santo tomó el lodo aquel y lo convirtió en un camino. La persona, Adán, el hombre. Cuando Adán, el polvo, tomó el polvo y hizo. Dio el barro ese, hizo el hombre. ¿Pueden creerlo así? Están creyendo correctamente. El Espíritu que ordenó eso es la ordenanza de Dios, el Espíritu Santo. Por eso que cuando digan Trinidad, hay que poner en orden las cosas para que no hayan confusión, no hablen ni pongan en ideas confusas que no cuadran, que no son congruentes. ¿No se acuerdan que cuando Moisés echó la vara a la tierra se hizo serpiente? ¿No se acuerdan que cuando estaban delante del faraón echó la vara también para que presentársela, qué sé yo, y el faraón le dijo que era magia, qué sé yo, qué sé cuándo, y llamó a los suyos, y los suyos echaron vara y se convirtieron en serpiente? ¿Quién actuó entonces ahí? El enemigo de Dios, que tiene poder. El Espíritu Santo tiene poder, y Amachía tenía poder, y cada profeta tiene poder. Moisés abrió el mar con el poder de Dios. Y ninguno habló de sí mismo. Por eso es que Amachía dijo, yo no vine a destruir ningún profeta. No vino a quitarlo, a abolirlo. No, no, no. Vengo a cumplirlo. La ley y los profetas. Por eso es un hombre justo. Elías, un hombre justo. Moisés, un hombre justo. Entonces, ¿dónde está el nombre de Dios? Tenemos que tener la satisfacción de creer verdaderamente, justamente, ser juiciosos de verdad, hacer justo juicio. Léeme ahí. San Mateo 11:27. 11:27, sí. Leemos en San Mateo 11, verso 27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre,
Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. ¿Sabes tú? Dice Ageo. Agur. Agul, perdón, Agul. Otra cosa que a veces yo digo un capítulo, digo un verso de un capítulo, lo digo en nombre de un profeta o es de otro lado, de otro libro. Eso discúlpenmelo, porque es que se me va. Bien. En vez de decir el orden de las cosas, el profeta, pongo otro, por ejemplo, dije una situación de los entendidos entenderán, y pues Isaías Tal. 12, 10. No, Daniel es, 7:25. y es Daniel 12:10. Daniel 12, 10. 10. Nosotros los entendidos, dice que el Señor entenderán las cosas. Si somos entendidos, entendemos las cosas. Pero muchos de los escogidos iban como dice San Mateo 24, 24. Podían ser confundidos. ¿Y qué es lo que está haciendo el mesianismo hoy? El diablo es muy astuto, por eso le digo, el diablo tiene mucha inteligencia y convierte de un musulmán a un cristiano. Pero no a un judío, porque Satanás sabe que lo acerca más a Dios y sabe que lo está traspasando de un lugar a otro. No estar dividido, porque dice, un reino dividido no puede prevalecer. Está dividido Satanás cuando pasa de musulmán a cristiano, ¿no? Pasó de un lugar a otro. De un lugar satánico a otro lugar satánico. Así lo digo yo. Si me han hoy no me van a crucificar, pero si me van a fusilar o desaparecer, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A Machía no lo digo. Incluso sufriríamos hasta muerte, cárceles y hasta muerte también. Porque la verdad nos mata. Porque el enemigo no entra en verdad. Cuando dice una verdad, hace 20 malas. Y eso es chanchullo religioso. Dios no lo va a aceptar nunca. Por eso caí les digo en San Mateo 11:27. 7, 11. 21 A a 23. 26, a A 23. 23. Cuando se presenten ahí, oigan, vean bien eso. Copien, cuando yo esté hablando, copien. San Mateo 7, de 21 a 23. Copien y fíjense que cuando vengan a la presencia a hablar de Amachía, hoy hicimos esto, milagro en tu nombre. Apartados de mí, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Esa es la doctrina de Amachía, la explicación. Es conocer a Machía. Todo el que quiera conocer al verdadero Machía, al que fue colgado en la cruz, no a ningún Jesucristo romano. ¿Por qué? Porque eso lo pone en la iglesia romana por orden satánica, porque él es bestia. ¿Verdad? Porque el catolicismo es la bestia romana. Hay muchas cosas bestiales, pero yo estoy hablando del catolicismo romano. Me asombré cuando la enciclopedia dijo eso de que los Sí, lo de cristianos y los judíos y están los de judíos acuerdo estaban de acuerdo que en nombre de Dios, con el nombre de Dios, ya ve. con el Yahvé, ese que predicó a la mujer esa. Éxodo 3:15. Y no da a lo que explican, no está ahí en lo que dice el 15, sino lo que está ahí es la profanación.
Lo que sí dijo que el nombre de ese de Jehová lo pusieron en la época medieval, los tiempos del catolicismo. Quien lo haya puesto lo pusieron en tratarse porque le dieron a beber a todas las naciones. Y para darle a beber a todas las naciones del vino de su fornicación, tenía que estar escrituralmente, a todo idioma. Y todo idioma está escrita la Torá, la instrucción de Dios, la Biblia, el Taná en hebreo, es igual. Yo tengo que decir las cosas. Mire, otro verso que yo les he dicho en Isaías 42:13. ¿Quién es ciego como mi sierva? Yo le he dicho así, no es ese verso. Es el 19 y el 20. El 13 es que el Señor habla así, que vocea, grita, se esfuerza por su adversario. Lee ahí Isaías, ¿no? Isaías 42:19 y 20. Isaías 42, 42. 19 y 20. Dice así. ¿Quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Dios, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? El perfecto es el que oye las cosas de Dios y las Las cumple. cumple. Pero ¿cómo es que se va a estar haciendo, pasando un mesianismo a un cristianismo que no es el orden que Dios estableció para un fiel, sino para los infieles, para los que no cumplen con los mandamientos de Dios? Y por eso cuando yo le dije en San Mateo 7:21 y 3, y que venían diciéndole, sí, diciéndole cosas que en tu nombre, pero esos son ardíes que hace el diablo para que crean la mentira. Y por eso es que Dios los entrega, porque no quieren entrar en razón. Vamos, para que usted vea que yo discrepo. Vamos a leer San Juan. San Juan, Sí, sí. San Juan 17:21 al 23. del 21 al 23. Ah, Dice así. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Amén. ¿Acaso yo no veo lo contrario? ¿Cuál es mi opinión? ¿Por qué yo discrepo? Porque yo lo veo, está en la vida mía, veo las cosas.
Yo entiendo que para que sean una sola cosa, hay que ser como los profetas, hay que ser como los discípulos de Amachía. Una sola dirección doctrinal. Pero cuando ustedes vean hablando, dándole posición al Mesías con una disposición que le ha dado otra gente, nombrándole Jesucristo, como empezaron a nombrarlo a él, se ve en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26. Empezaron por primera vez a llamarse cristianos. ¿Qué cosa es eso? ¿Y anterior qué cosa era? Sí, ¿verdad? No hay razón para cambiar la palabra de Dios. El camino de Dios no se puede cambiar, no se debe cambiar. Sí, se puede cambiar porque la gente lo han cambiado. Satanás lo ha cambiado. Llegó eso una serpiente, hoy en día le habla. ¿Qué es lo que le habla al musulmán que se convierta al cristianismo? Es que ve una luz. ¿Y en qué se convierte Satanás? En ángel de luz. Él ve una luz. Y en su mente piensa que es el Cristo de lo que habla en la religión contraria a los musulmanes. Pero no es el Mesías. Es el ángel convertido en ángel de luz. Porque si él hace la serpiente, tiene el poder de hacer que una persona aparezca muerto y está delante de la presencia de él. Entonces lo zumba para el cristianismo. Porque la potencia principal del diablo radica en el animalito ese, del cordero ese de 2 cuernos. La principal potencia es ese. No es comunismo, ni el socialismo, ni nada de eso, ni las religiones de esas distintas religiones, no, para nombrar nombres. No, es de donde nace la palabra de Dios para el hombre. Cambiarlo todo, trastornarlo todo, principalmente. Así que no ha hecho ningún cambio de un islamismo para un cristianismo. No hay diferencia. Es el mismo perro. Es el mismo perro. El collar cambió. Ustedes saben cuál es el collar. Un sistema y el otro. Ya, ese es lo que se refiere el collar. Pero está en el mismo orden de desavenencia con Dios. Que a él lo que le interesa es que todo el mundo esté contra Dios, como está él. Como lo botaron de allá. Que el Señor tenga misericordia y piedad. Y estas instrucciones se puedan comprender. Que para que sean uno, que es difícil. Todo el mundo tiene que ser católico. Todo el mundo tiene que ser musulmán. Pero si es que los católicos todos están confundidos, divididos todos. ¿Dónde está la doctrina única que predicó Mashiach? Para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Crea que tú me enviaste y todas esas cosas. Cuando hay una diferencia de un verso nada más, de un capítulo nada más, de un punto de la ley,
ya no está en orden las cosas. El adventista guarda el sábado, pero no es Shabbat, no es sábado. Digo, no es no la circuncisión. No completó la palabra de Dios. No completó la palabra que le dio el Padre al Mesías. Porque el otro nombre, eso es catolicismo. Ni hablar al Mesías de Israel. Al hijo de David por descendencia, por referencia espiritual y por descendencia de José y de Miriam, que le puso Romita. La Romita le puso Miriam, María. Y todo lo malo de esa Roma se lo ha tragado todo ese cristianismo, toda la gente. Qué duro le es salir de eso, pero hay que salirse de eso, de esa malvada religión, de todas ellas. Porque todos están consignándose en lo malo y apartándose de los vecinos. Por eso es que Mashiach dijo, como el tiempo antiguo, ¿quién puede salvarse? Los que confiamos de verdad en Dios. Yo estoy seguro de eso. Amén. Seguro de eso. En el tiempo que vaya a durar uno, no ha venido Mashiach todavía, pero uno duerme en el reposo de Dios. Y a Mashiach sí los conoce. Bueno, Sí los conoce. No piense que va a venir ahí, que no, yo no te conozco. Ni nada. No, pero a eso que le echamos demonios, pero es mentira, es mentira. Porque sin saberlo están engañados y predican el engaño. El engaño no hay que predicarlo, hay que desaparecerlo. Es duro desaparecerlo, porque es angosto el camino del Señor. Hay que hacer mucha fuerza muy grande para ser uno solo. Todo. No veo diferencia entre profetas. ¿Dónde están? Porque lo que yo dije del profeta, de lo que dice la gente contraria, lo dicen de su criterio, de su lengua, no escrituralmente. Porque lo mismo que afirman Éxodo 3:15, ahí no dice lo que ellos afirman, sino lo que afirmo yo en el 3:14, porque literalmente está dicho así. Porque en el 3:15 te habla la lengua, no, Dios dio su nombre a Moisés, pero ¿dónde lo dice? Lo que dan son versiones tergiversadas, miradas al revés, ideas propias. Por eso yo no creo ni en judaísmo, ni en cristianismo, ni en la madre de los tomates. Yo creo la palabra del Señor, a través de los apóstoles, a través de los profetas. De ellos sí. Pero estos que te están enredando siempre la palabra de Dios. Y muchos puntos que conozco. Muchos puntos le conozco al judaísmo. Y millares de puntos al cristianismo, donde no se obedece la palabra de Dios. Están muy contentos creyendo que ellos están y que van a hacer un rapto de qué? Para el salvado, para los que nosotros conocemos, que van a ser salvos, que nos hemos alineado a los mandamientos, al camino de Dios, su doctrina, predicada a través de los profetas y de los apóstoles de los discípulos de Amasías. Los discípulos de Masías. Siempre cito también
para poder decir bien en orden de la cosa. Los profetas y los discípulos de Mashiach, que el profeta era Mashiach. El Señor los bendiga. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Y la bendición sacerdotal antigua dada en Amashiach, sumo sacerdote. Bendito su santísimo nombre es. No sea nada. Es su nombre. Gloria a Dios. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja. Shalom, shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, Amén. amén, amén. Amén.